En el interior de la selva tropical amazónica vive un pueblo que podría transformar nuestra comprensión del lenguaje humano. Se denominan a sí mismos los Hiaiti, que significa cabezas rectas, y nuestra lengua es apagaisho, cabeza doblada, cabeza torcida. La misión de Daniel Everett era llevar a Jesús a esta remota tribu conocida como los Pirahás. Mi principal objetivo era traducir la Biblia para un grupo de gente que no la tenía. Sin embargo, el misionero encontró a un grupo humano tan feliz en su mundo que fueron ellos quienes lo convirtieron a él. He pasado de ser un firme creyente a un ateo. Pero más extraordinario todavía es lo que descubrió sobre su forma de comunicarse. Según Everett, la gramática del Pirahá rompe una de las reglas fundamentales de todo lenguaje humano. A medio mundo de distancia estalla la guerra amarga de las palabras. Hubo gente que me envió correos electrónicos insultantes. Había mucha inquina en los ataques, auténtica ira. No tiene nada que ver con la naturaleza del idioma, no tiene ninguna coherencia. Yo creo que él sabe realmente que está equivocado. Me quedé horrorizado cuando leí que Chomsky había dicho que Daniel era un charlatán. Es inaceptable. Ahora, el profesor de lingüística Daniel Everett está en una nueva misión: poner a prueba sus controvertidas afirmaciones. Si él tiene razón, los académicos más reconocidos de nuestro tiempo podrían estar equivocados. Y nuestro conocimiento del lenguaje humano podría cambiar para siempre. El Código de la Amazonia. En un remoto rincón de la Amazonia brasileña viven los 400 miembros que quedan del pueblo Pirahá. La vida ha cambiado poco aquí en siglos. Pero algo acerca de los Pirahá ha captado la atención del mundo. Es su forma de comunicarse. El Pirahá se puede hablar, tararear, cantar e incluso silbar. No alcanzo con la flecha al mono. Se escapa. El mono dice, me voy. Compro entre 100 y 200 kilos de yuca. Fariña, como se la conoce aquí, para los Pirahás, cada vez que voy a visitarlos. 400 kilómetros río arriba, el profesor Daniel Everett se está preparando para su viaje anual de investigación al lugar donde viven los Pirahás. Everett ha estudiado a esta tribu durante 30 años y lo que dice haber descubierto ha sido noticia en todo el mundo. Hay solo una pequeña gama de regalos que quieren recibir. Quieren telas, herramientas, tal vez linternas y baterías, anzuelos y cuerda. Pequeñas cosas. Nunca piden grandes cosas, siempre pequeñas cosas. Y siempre dicen que significa casi empiezo a querer eso.
El profesor de lingüística y decano de universidad cree que la lengua pirahá es tan extraordinaria que socava la teoría más poderosa sobre el lenguaje humano. Es una afirmación explosiva y muchos están convencidos de que está equivocado. Los regalos que compro para los pirahás son importantes para demostrarles en primer lugar que aprecio y respeto la ayuda que me están ofreciendo. Ellos no comprenden realmente el valor que tiene la información que me dan, pero sí saben que es valiosa para mí. Lleva 100 kilos sobre la espalda. Él solo lleva 50 kilos. Es muy importante para mí como científico dar a otros científicos más información para que puedan llegar a sus propias conclusiones sobre algunas de las informaciones más controvertidas que he hecho sobre la lengua pirahá. Y ya zarpamos. Después de todo el trabajo que se ha hecho en los 2 últimos días, estoy muy ilusionado. Los pirahás viven en 4 aldeas repartidas a lo largo del río Maisi, un afluente del Amazonas. Vista por primera vez por buscadores de oro portugueses hace 300 años, la tribu ha rechazado desde entonces casi toda influencia exterior. No queremos forasteros aquí. Solo pirahás. Únicos entre los grupos amazónicos, los pirahás solo hablan su lengua nativa. No tenemos aviones, no tenemos barcas, no visitamos el exterior, no queremos otra gente aquí, solo pirahás. Pero en la década de 1950, los pirahás se vieron obligados a abrir su mundo. Con sus hijos muriendo de sarampión, la ayuda llegó en forma de misioneros americanos. El americano dice: traigo medicinas. Los niños no enferman. Pero con las medicinas llegó algo menos agradable. El americano dice: hablo con mi Dios. Vuestros hijos no enferman. Nosotros decimos: muy bien. Habla con tu Dios. Uno de los misioneros que llegó era Daniel Everett. Este debe de ser uno de los viajes fluviales más hermosos del planeta. Vamos a navegar por el río Madeira, el 7º río más grande del mundo, hasta el río Maisi, en el estado de Amazonas, para ver a los pirahás. Everett hizo este viaje por primera vez con su joven familia en 1977. Me crié en el sur de California. Vengo de una familia de trabajadores. Mi padrastro trabajaba en un almacén de envases. Mi padre era vaquero. Mi madre era camarera. Yo me pasaba la vida tocando la guitarra y suspendiendo mis cursos en el instituto, fumando marihuana, convencido de que sería una estrella del rock. Entonces, en el instituto, conocí a un chico que tenía una revista brasileña y le pregunté cómo la había conseguido. Y me dijo que sus padres eran misioneros en Brasil. Tenía una hermana muy guapa que se llamaba Karen. Karen y yo hablamos mucho sobre lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Y terminamos relacionándonos sentimentalmente a los 16 años. A los 17 nos prometimos y decidimos que queríamos ser misioneros. Y cuando regreso aquí ahora pienso mucho en la época en que llegué aquí por primera vez con mi familia, en el trabajo, en los sueños, en nuestras aspiraciones y en el amor que tenía a esta gente, el amor que sentía hacia Dios en aquella época.
Era un apasionado creyente. Estaba dispuesto a morir por mi fe y dispuesto a hacer cualquier cosa que mi fe me exigiera. Cuando comencé no era en absoluto consciente de que intentar convertir a un grupo de personas es una actividad inherentemente colonialista. Es un colonialismo de la mente, de las creencias. Es otra forma de colonialismo. Cuando Everett llegó aquí por primera vez, tenía solo 25 años. Cuando llegamos aquí, el misionero que nos acompañó estuvo solo 1 hora con nosotros y luego se marchó. Me enseñó 2 frases que yo no era capaz de repetir. Eran demasiado complicadas para mí. Me dijo, diles que solo quieres oír pirajá. Y la frase es, solo quiero oír pirajá, y no lo recordé. No fui capaz de recordar nada de aquello, así que me sentí totalmente desconcertado. Ahí hay un pirajá. Ahí tenemos a nuestro primer pirajá. Voy a bajar. ¿Hay otros pirajás por aquí? No tengáis miedo. Soy Dan. ¿Dónde están las casas de los pirajás? ¿Están cerca? Sí, están cerca. Están ahí. ¿Están ahí? Fantástico. Acaban de reconocerme. Siempre es fantástico ver el entusiasmo que muestran los pirajás cuando vengo aquí. A veces me siento como una estrella del rock cuando llego. Pero el sentimiento es mutuo. Siento el mismo entusiasmo al verlos que ellos al verme a mí. Un viaje en barco de 4 días significa que los pirajás reciben pocos visitantes. Esta es la primera vez que ven a un equipo de filmación. ¿Os importa que la cámara que traemos os filme? Claro que no. Venid a ver al forastero. La ropa de los pirajás es su única concesión a la vida moderna. No hay edificios permanentes, ni cultivos, y dependen casi por completo de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. ¿Tienes anzuelos? Y un poco de yuca. También traemos algunas telas. Hace mucho tiempo que no tenemos telas. Nosotros traemos. ¿Queréis ver el interior del barco? Venid a tomar un café. Actualmente, el profesor es uno de los 3 únicos forasteros que saben hablar pirajá. Los otros 2 son su exmujer y el misionero al que sustituyó. Las mujeres no pueden venir ahora. No llevan ropa. Diles a las mujeres que solo os cobro un niño por una taza de café. De acuerdo. Coge algunos. Los hay a montones en río arriba. Les he dicho que por el precio del café solo queremos quedarnos con un niño. Y me han dicho que río arriba hay muchos más. Y que coja uno de esos. Everett y su familia han vivido aquí de forma intermitente más de 30 años. Esto es todo lo que queda de mi casa. Unos cuantos postes de soporte aquí y allá. Crié a mis hijos aquí durante varios años. Vivimos unos 8 años aquí. Tenía una casa como la de los pirajás. ¿Se parece a mí? Mi mujer estuvo a punto de morir aquí. Mi hija también. Yo he padecido malaria muchas veces. Nuestras vidas estuvieron amenazadas por los pirajás. Al menos en 3 ocasiones nos amenazaron con matarnos a todos y tuve que pasar la noche entera sentado delante de mi casa para mantenerlos alejados. Se lanzaban flechas unos a otros, eran muy diferentes. Pero nuestra relación ha cambiado mucho con el paso de los años. Actualmente, Daniel mantiene una relación más armoniosa con los pirajás. Esta mañana están cocinando para él huevos revueltos de cocodrilo.
Pero compartir este tipo de vida habría sido imposible si Everett no hubiera roto primero su código lingüístico. Si llegas aquí, estás entre los pirahás y no hablas una palabra de su idioma, ¿cómo vas a aprenderlo en medio de todo esto? Bueno, pues tienes que empezar, ya que no existe un lenguaje común. Empiezas cogiendo objetos e intentas aprender sus nombres señalándolos. Esto es un palo, y el palo hace esto. El palo cae al suelo. Hoja. Hoja, hoja. Hoja cae al suelo. Hoja cae al suelo. Hoja cae al suelo. Después de pasar un día tras otro haciendo esto, ves que puedes construir el conocimiento del idioma sin que exista una lengua común, y así fue como finalmente aprendí pirahá. El profesor de Everett fue Kohoi. Dan viene aquí. Quiere aprender pirahá. Quiere tener una cabeza recta. Así que estudiamos. Yo le digo a Dan, pirahá es muy difícil. Oído es aue, piel es aue, forastero es aue, mano es aue, nuez de Brasil es aue, y solo se distinguen por el tono de cada palabra. Ahora habla buen pirahá. A medida que su fluidez fue mejorando, Everett empezó a advertir que había algo que faltaba. Los pirahás no tienen palabras para expresar los colores, ni tiempo verbal pasado ni futuro. E increíblemente, ¿Qué cantidad hay aquí? Unos cuantos. los pirahás no conocen los números. ¿Cuántos hay ahora? Solo unos pocos. ¿Y ahora? Una gran cantidad. ¿Y cuántos hay ahora? Ahora muchos. Investigaciones del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, indican que los pirahás podrían ser la única cultura de la Tierra sin aritmética. Los pirahás no tienen números porque no los necesitan. Sobreviven perfectamente sin ellos. Una vez alguien me preguntó, ¿quieres decir que las madres pirahás no saben cuántos hijos tienen? Eso es a lo que me refiero exactamente. No saben cuántos hijos tienen, pero conocen perfectamente los nombres de sus hijos y conocen las caras de sus hijos. No necesitan saber cuántos hijos tienen para saber quiénes son sus hijos y lo que sienten por ellos. Años de caza con estas personas han llevado a Everett a realizar otro descubrimiento. Los pirahás tienen un conocimiento enciclopédico de su mundo. Cada niño, mujer y hombre de la cultura pirahá conoce el nombre de cada una de las especies de flora y fauna de su entorno. Ese árbol es guama. Ese también es guama. Hay miles de especies diferentes en su entorno. No solo pueden decirte sus nombres, sino que pueden describirlas en detalle. Pueden decirte qué comen, cómo viven, dónde se encuentran. Usamos esto. No dormimos por la noche. Lo rascamos con un cuchillo. Nos frotamos los ojos y así permanecemos despiertos toda la noche. Cuando Everett se sumergió en su mundo, hizo un profundo descubrimiento. Los pirahás parecen vivir enteramente en el presente. No les preocupa lo que van a comer más tarde porque saben perfectamente que pueden ir al río y pescar peces. Dejan que cada actividad la dicten sus necesidades del momento y no las preocupaciones sobre el futuro o su conocimiento del pasado. Viven en el presente.
Para muchos, la búsqueda de la felicidad significa vivir libre de pesares y de preocupaciones acerca del futuro, algo que los pirahás parecen haber dominado. Cuando estoy entre esta gente solo y hablando con ellos, me doy cuenta de cuán relajados y distendidos están y de lo difícil que es para ellos agitarse, ponerse nerviosos o preocuparse. Tienen mucho que enseñarnos sobre cómo vivir la vida día a día. El bienestar espiritual que Everett presenció le afectó profundamente. Comenzó a cuestionar sus creencias más profundas. El dilema para el misionero cristiano es que para que tu mensaje funcione tienes que convencerles de que están equivocados. O sea, que tienen que estar perdidos para poder ser salvados. No queremos nada que esté arriba. Queremos las cosas que están en el suelo. Finalmente comprendí que los pirahás ya son felices. No creen en el infierno ni en el cielo. Así que llevarles el mensaje de Dios a los pirahás es como llevar hielo a los esquimales. Dios es un forastero. No lo conocemos, no lo queremos. En 25 años de trabajo como misionero, Daniel Everett fracasó, siendo incapaz de convertir a un solo pirahá. Me cuestioné mi propia fe cuando vi lo felices que eran los pirahás, intentando responder a sus preguntas certeras y directas sobre la naturaleza de las evidencias que yo tenía acerca de mis propias creencias. Mis reflexiones sobre todas estas cuestiones me condujeron finalmente al abandono de mi propia fe. Este cambio radical desencadenó la ruptura de la familia de Everett. Fue una experiencia traumática que una relación de más de 30 años tuviera un final así. Nos casamos cuando teníamos 18 años, pero para mí fue mucho más difícil el hecho de que mis hijos estuvieran sin hablarme 2 años. E incluso actualmente les cuesta asumir ciertas cuestiones en relación a la radicalidad con que me he distanciado del padre que ellos creían que era en lo concerniente a mis creencias. Tras abandonar su vida como misionero, Everett empezó a concentrarse en su carrera académica. Desde hacía mucho tiempo sospechaba que en la gramática pirahá había algo fundamentalmente diferente. Y si su intuición era cierta, podría transformar nuestra comprensión del lenguaje humano. Al mismo tiempo que estaba atravesando una crisis espiritual, una crisis familiar y una crisis matrimonial, estaba atravesando también una crisis intelectual y tenía algo que decir al respecto al mismo tiempo que intentaba explicar una serie de características únicas de la lengua pirahá. Cuando empecé a escribir este ensayo no tenía ni idea de que iba a ser tan controvertido. Daniel Everett acababa de desencadenar un enfrentamiento con el padre de la lingüística moderna, Noam Chomsky. Noam no solo es el lingüista más influyente del siglo pasado en este sentido, sino que creo que es el lingüista más influyente de todos los tiempos. Terminé el ensayo, lo envié a la revista de antropología más importante y entonces se desató el pandemonium. Creo realmente que él sabe que está equivocado. Podría plantear cuestiones interesantes sobre antropología social, pero no tiene nada que ver con la naturaleza del lenguaje. No tiene ninguna coherencia.
Recibí correos electrónicos insultantes acusándome de emitir opiniones racistas. Y creo que es una maniobra que muchos intelectuales hacen para conseguir un poco de atención. Me quedé horrorizado cuando leí que Chomsky había dicho que Daniel era un charlatán. Los conozco a los dos y eso no es cierto. Es inaceptable. La razón por la que se armó tanto revuelo no fue por causas científicas. De repente aparece un sujeto salido de en medio de la jungla con una lengua que solo él conoce y se atreve a afirmar que la teoría elaborada por el lingüista más importante de todos los tiempos es errónea. Existen dudas sobre la veracidad de este asunto, pero eso es otra historia. La cruda guerra dialéctica es una reacción a la anomalía gramatical que Daniel Everett afirma haber encontrado. Según Everett, los pirahãs no muestran ninguna evidencia de recursividad, es decir, la capacidad de combinar un número ilimitado de ideas en una sola frase. Pongamos que tenemos una oración simple como Bill vio a Mary, y ahora queremos que forme parte de una frase más extensa. John dijo que Bill vio a Mary. Sin embargo, para que exista recursividad, tenemos que ser capaces de seguir adelante y decir algo así como John dijo, que Bill dijo, que Mary dijo, que Peter dijo, que Irving compró una casa. Esa es la verdadera recursividad, la capacidad de extender una frase de forma indefinida. Si demuestras que existe una lengua que contiene frases largas que no se pueden alargar, esa lengua carecería de recursividad. Y el pirahã es esa lengua. En el año 2002, Noam Chomsky propuso que la recursividad es la base de todo lenguaje humano, un componente clave de su teoría de la gramática universal. La idea más influyente de la lingüística. La gramática universal sostiene que la estructura del lenguaje, la gramática, se encuentra de forma innata en el genoma humano. Una capacidad con la que nacemos, más que adquirida. Según esta teoría, todas las lenguas humanas, independientemente de sus diferencias superficiales, comparten una estructura profunda común, una gramática universal. Es una idea poderosa y ha dominado la lingüística desde hace más de 50 años. En el sentido moderno, la gramática universal es simplemente la teoría del componente genético de la facultad del lenguaje. Es algo que está ahí. Es difícil de negar. Si Everett tuviese razón respecto a la lengua pirahã, muchos creen que los cimientos de la gramática universal se verían seriamente socavados. La influencia de Chomsky en la lingüística es enorme, y cualesquiera que sean sus últimas declaraciones, todo el mundo se las toma muy en serio. En un artículo reciente, Chomsky argumentó que la facultad del lenguaje en sentido estricto, la parte del lenguaje que es específica del lenguaje, consiste únicamente en su capacidad de recursividad. No todos los lingüistas, por decirlo suavemente, lo aceptan. Yo tampoco. Pero ese axioma está ahí como la última declaración emitida desde el Monte Olimpo sobre la especificidad del lenguaje. De modo que la afirmación de que existe una lengua que carece precisamente de eso que Chomsky dijo que es fundamental, obviamente lo hizo todavía mucho más interesante para la gente. Si estoy en lo cierto y la lengua pirahã carece de recursividad, la recursividad no puede constituir la base universal del lenguaje humano, de modo que uno tiene razón y el otro está equivocado. Han pasado ya 2 años desde la última visita de Everett a la Amazonia. En el Laboratorio de Ciencias Cognitivas del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, se prepara una nueva expedición para intentar probar sus afirmaciones, encabezada por el profesor Ted Gibson. Creo que la aseveración más polémica de Dan es que el lenguaje humano no tiene por qué ser recursivo. Desconozco la respuesta, pero considero que ha abierto una polémica muy interesante. Junto a su colega, el Dr. Steve Piantadosi, Gibson ha desarrollado un nuevo programa informático para analizar el lenguaje humano. Se ha diseñado específicamente para probar la afirmación de Everett respecto a la recursividad, pero primero necesita grabaciones de la lengua pirahã. Ted y yo intentamos que el debate sea puramente científico. Es la única manera de resolver este tipo de preguntas. No podemos tirar en una dirección y en la contraria, picándonos constantemente. Si queremos hallar respuesta a estas preguntas, tenemos que enfocarlo siempre desde un punto de vista científico, partiendo de evidencias que sean cuantificables.
Una de las características más interesantes de la lengua y la cultura pirahãs es que no muestran ningún interés por el mundo exterior. Estamos ante un ejemplo de cognición humana que no ha recibido influencia de otras culturas. Es una cultura única. Será la expedición más grande y quizás la más rigurosa que se haya emprendido para demostrar las ideas de Daniel Everett. En opinión de muchos, sus resultados servirán para zanjar este debate. Everett acompañará al equipo como traductor, pero enfrentarse a los lingüistas más importantes del mundo es algo más que una discusión puramente académica. Apunta directamente a los pilares fundamentales del lenguaje humano. ¿Qué nos hace humanos? Ese es el verdadero debate. ¿De dónde proviene nuestro lenguaje? ¿Es nuestro lenguaje algún gen misterioso que de alguna manera se deslizó en nuestro desarrollo evolutivo? Si es así, vale la pena saberlo. Es muy interesante. Lo que yo estoy diciendo es que la cultura puede afectar no solo a las palabras de una lengua, sino a toda su gramática. Y considero que los pirahãs son un claro ejemplo de esa aseveración. Quizás la afirmación más radical de Daniel Everett sea que las inusuales características de la gramática pirahã son una consecuencia directa de las características de su cultura. Existe un concepto general que creo que casi todos los lingüistas compartirían, y es que la variación que existe entre las lenguas no tiene demasiado que ver con las variaciones entre las culturas de la gente que habla dichas lenguas. Para ser más concreto, algunas lenguas colocan el verbo en medio y el complemento después, como en John comió sushi. Otras colocan el verbo al final, John sushi comió. Pero ninguna de estas características se corresponde con algún tipo determinado de cultura, por ejemplo, con culturas más convencionales, más expresivas, más cerradas, o culturas tecnológicas. La respuesta es que no es así. Para Everett, la explicación de cómo la cultura pirahã afecta a su gramática reside en su fijación con el presente. Esta preocupación, afirma, produce una gramática que solo cuenta con un tiempo presente. Una gramática sin recursividad. Una gramática de la felicidad. Hablo. Yo estoy aquí. Es bonito. Me llamo Jiahuai. Mi familia habla. Tenemos hambre. Comemos pescado. El hombre es buen cazador. Mata a los monos por sí mismo. Mi esposa habla. Mata a un pez grande. No hay peces, no encuentro ninguno. Mi esposa se va a enfadar. ¿Dónde está mi pescado? Jiahuai no mata nada. El hombre pirahã no mata peces. En la víspera de su partida, Everett recibe una llamada de la Fundación Nacional del Indio desde Brasil, conocida como FUNAI. Soy Pedro, ¿todo bien? Sí, pero creo que se van a llevar... Bueno, no es lo que crea. Estoy seguro de que Ted y su equipo se van a llevar una enorme decepción. No sé cómo afrontar este problema. Bueno, acaban de comunicarme que... Después de tanto esfuerzo de planificación y después de todo por lo que hemos pasado, Valmir, el supervisor local de la FUNAI, ha dicho que no podemos volver a la aldea. No sé qué va a pasar, pero creo que la única cosa que puedo hacer es volar hasta Brasil, ir a hablar con Valmir y ver qué podemos hacer para desbloquear esta situación. Con un simple sello, Valmir Parintintín puede conceder a Everett acceso a los pirahãs. Es el coordinador regional de la FUNAI, el organismo encargado de las tribus indígenas de Brasil.
Cuando fui nombrado coordinador regional, prohibí la entrada de los misioneros al territorio de los pirajás. Los pirajás sienten un gran aprecio por Daniel, eso es evidente. Pero una de las mayores amenazas que existen hoy contra la cultura pirajá son los misioneros. El hecho de que Everett sea ahora profesor de lingüística no parece contar demasiado. Su antigua ocupación aún le persigue. Me dirijo a Humaitá, en el Amazonas, para reunirme con Valmir Parintintín. Valmir es el que tiene en su mano la potestad de decir si puedo o no volver a la aldea en este momento. Si Valmir dice que no, hay muchas probabilidades de que sea una decisión definitiva. Podría ser la última oportunidad que tenga de ir a ver a los pirajás. Everett sospecha que su pasado religioso no es la única razón de esta negativa. La verdadera causa sería, según él, su enfrentamiento con la clase lingüística dominante. Como resultado de mi trabajo, me he convertido en un personaje muy polémico entre los lingüistas. Hace un par de años, 2 lingüistas estadounidenses escribieron una carta a la FUNAI acusándome de llevar a cabo investigaciones de índole racista. Cuando Everett llega, le comunican que Valmir se encuentra de viaje y que no regresará hasta dentro de 15 días. Resulta que no está. He venido hasta aquí y ni siquiera le encuentro. Con el rechazo en la Amazonia, el único camino que le queda es un llamamiento al presidente de la FUNAI en la capital brasileña. Es muy importante para mí volver con los pirajás. He pasado una parte importante de mi vida con esa gente y los quiero mucho. Si no me autorizan a ir allí a explicárselo, es como si te comprometieras a reunirte con alguien en una esquina y no te presentaras nunca. No tengo forma de explicar mi ausencia. Mientras evalúan su petición, Everett visita a unos amigos en la Universidad de Brasilia. El profesor Iron Rodríguez y la profesora Ana Sueli dirigen el Departamento de Lenguas Indígenas. Han invitado a Everett a dar una charla, pero la sala dista mucho de estar llena. Me acaban de informar que el principal departamento de lingüística de la universidad ha decidido una vez más boicotear mi charla porque soy crítico con su teoría. Resulta frustrante, porque no se trata de una verdadera actitud científica de intercambio. Creo que va en contra de los propios valores universitarios. El departamento de lingüística es profundamente generativo, chomskiano. Sí, lo sé. No admiten discusión. Muy bien. Y tampoco críticas. Las lenguas humanas tienen aspectos formales. Lo que yo me planteo es el origen de dichos aspectos formales. ¿Están determinados biológicamente? ¿Son una herencia genética como propone Chomsky en su gramática universal? ¿O son sencillamente respuestas naturales al problema de la comunicación asociadas a los valores culturales de cada pueblo? El trabajo que realiza Daniel es extraordinariamente importante, no solo para los lingüistas brasileños, sino para los lingüistas de todo el mundo. Algunos de los lingüistas que critican a Daniel Everett fueron a la FUNAI para intentar impedir que accediera a las zonas indígenas. En la ciencia tiene que haber discusión. Deben tomarse en consideración todos los hallazgos lingüísticos. Lo más preocupante desde mi punto de vista es cuando la ciencia se convierte en dogma, en algo que no puede ser cuestionado. Diga, Pedro, soy Daniel. Al día siguiente llegan noticias sobre la apelación. Gracias. Adiós. Un abrazo. No.
No puedo volver. Estas personas se niegan a reunirse conmigo, a hablar conmigo, a que vaya allí a exponerles mis puntos de vista. Todo esto se lleva a cabo a puerta cerrada, en reuniones a las que no se me permite acudir, donde hay gente que dice cosas de mí que no puedo rebatirles. Es un acto de cobardía. Probablemente no podré volver nunca mientras las mismas personas sigan a cargo. Aunque Dan y los científicos han sido bloqueados, la FUNAI ha permitido a nuestro equipo de filmación volver a entrar en la reserva. Ignorando si alguna vez podrá volver a ver a los pirajás, Dan graba un mensaje para que el equipo se lo transmita. Fui a la tierra de los pirajás hace muchos años con mis hijos. Permanecí allí durante muchas lluvias. Me encantaría volver. Me gustaría comer tucunaré. Me gustaría estar con los pirajás. Nadie me lo permite. Por el momento no puedo volver. O Barack Obama, assaltante de nações, já consumiram todas as riquezas naturais deles lá, tão pobre. O castelo quebrou, agora eles estão assaltando as riquezas. Con la expedición cancelada, Ted Gibson y Steve Piantadosi han encontrado otra manera de estudiar las afirmaciones de Everett. Han recurrido a las grabaciones realizadas durante décadas por Everett y por el misionero que le precedió, Steve Sheldon. ¿Todo lo que se oye son historias? Sí, son todo historias. ¿Y cuántas recopilaciones hay de Dan frente a las de Steve Sheldon? Casi todas son de Steve Sheldon. Sí, fue bastante decepcionante para nosotros no poder ir, pero de haberlo hecho no hubiésemos podido dedicar tanto tiempo a trabajar en esta cuestión específica, ya que otras muchas áreas de investigación hubiesen requerido nuestra atención. Hemos recopilado unas 800 frases y creo que muy pronto tendremos unas 1500. ¿Ha dicho serpiente? Sí, uno de ellos casi fue mordido por una serpiente y cuenta la historia de cómo atravesó a la serpiente con una flecha. El primer paso es elaborar una gran base de datos de la lengua pirajá. Una vez completada, se escribirán más de 1 millón de gramáticas posibles del pirajá. Algunas con recursividad y otras sin ella. El ordenador comparará entonces cada gramática con las grabaciones de la base de datos. Su misión es encontrar la gramática que mejor se adapte a la lengua pirajá. Si esta gramática carece de recursividad, Daniel Everett podría obtener la prueba que necesita. Mientras los ordenadores del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se dedican a analizar 30 años de grabaciones, nuestro equipo de filmación regresa a la reserva pirajá. Además de entregar el mensaje de Everett, se nos ha pedido también realizar más grabaciones. Pero cuando llegamos, nos encontramos con algo completamente inesperado. Desde nuestra última visita hace ya 2 años, la aldea pirajá de Piquia se ha transformado. El gobierno de Brasil ha construido una clínica de salud, servicios sanitarios y algunas viviendas permanentes. Este rincón remoto del Amazonas cuenta incluso con suministro eléctrico. Es bueno ahora. Tenemos luz. Pero quizás lo más significativo sea la presencia de una escuela donde los niños aprenden portugués y a contar. 1, 1, 2, 3. Creo que el cambio tiene aspectos positivos y negativos. En el lado positivo, la electricidad nos permite disponer de un microscopio y realizar pruebas de malaria. En el lado negativo, la tecnología comienza a cambiar la comunidad.
La cultura. Ya hemos cambiado mucho. Es bueno. El motor es bueno. La televisión es buena. Para muchos, este profundo cambio plantea un dilema. Por una parte, hace progresar a los Pirahãs. Por otra, esta cultura única podría perderse. Cuando perdemos una lengua, perdemos una parte de nuestra cultura. Perdemos un producto único de la creatividad humana reunido a lo largo del tiempo por una sociedad. Perdemos una fuente de información acerca de cómo funciona nuestra mente. Creo que la comunidad científica debe tener como prioridad documentar cosas que son de gran valor informativo y que están en peligro de desaparecer, como las lenguas en peligro de extinción. Hago la punta de la flecha. Uso una madera dura. Hago el astil de la flecha. Lo hago con un tallo rígido. Hago una flecha. Boyi hace una flecha. Aprende a hacer flechas. Boyi aprende sus propias cosas. Los Pirahãs se han mantenido fuertes durante toda su historia. Han rechazado todo intento de los misioneros por convertirlos y todo intento del gobierno por subyugarlos. Este es el mayor desafío al que los Pirahãs se han enfrentado en toda su historia. Y es difícil para mí predecir lo que va a suceder. Yo apostaría que van a mantenerse fuertes, pero puedo estar equivocado. Mi hijo Boyi, mi hermano también. Ellos permanecerán aquí. Yo hablo. Oye, hijo, no tengas miedo. Quédate con tu familia. Mi hijo habla. Yo no tengo miedo. Ya puedo disparar un arco. Me quedaré. Después de filmar, mostramos el mensaje de Dan a los Pirahãs. Fui a la tierra de los Pirahãs hace muchos años con mis hijos. Permanecí allí durante muchas lluvias. Puede que esta sea la última vez que la tribu le vea. Me encantaría volver. Me gustaría comer tucunaré. Me gustaría estar con los Pirahãs. Después de 3 meses, los ordenadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han terminado de analizar la base de datos de la lengua Pirahã. Bien, hemos terminado de analizar nuestro corpus de alrededor de 1000 frases y la respuesta coincide con la hipótesis de Dan. Yo diría que no tenemos pruebas de recursividad. Lo más sencillo que puedo decir es que en nuestro análisis de este corpus no hay evidencias claras de estructuras recursivas. En particular, no hemos visto marcas distintivas de estructuras recursivas interlingüísticas, como por ejemplo una conjunción, algo que se pudiera traducir como una Y dentro del lenguaje, para poder construir frases del tipo John y Bill y Mary y Fred hacen algo. Y lo mismo con O, la conjunción O, nada de John o Mary. Parece existir algo diferente en esta lengua que carece de una estructura sintáctica compleja. Para los críticos de Everett, tales conclusiones no zanjan el debate. En este debate surgen varios problemas. Primero, se trata de un método de análisis gramatical que no tiene absolutamente ningún sucesor que lo apoye, así que podemos desecharlo. Y segundo, no existe la menor duda de que el lenguaje se basa en un procedimiento recursivo. ¿Va a convencer esto a los chomskianos? Probablemente no. Esa es mi suposición, no les convencerá. Yo diría que parecen más bien inconvencibles.
Lo interesante sobre la variación interlingüística es que nos muestra de qué formas podemos ser diferentes. Los seres humanos podemos ser muy parecidos y, sin embargo, muy diferentes en nuestra forma de comunicarnos. Cuando Dan Everett se adentró por primera vez en el Amazonas hace 35 años, poco imaginaba que acabaría creando tanta controversia. Aunque la ciencia comienza a reconocer sus ideas, sigue siendo poco probable que Dan vuelva a ver a los Pirahãs. En respuesta a su mensaje, sus antiguos amigos han grabado uno para él. Dan habla en la película: quiero ir con los Pirahãs. Hablo a la FUNAI. ¿Vas a dejar venir a Dan? Echamos de menos a Dan. Mi esperanza para el pueblo pirahã en el futuro es que se les deje elegir su propio futuro. No soy quien para decir si deben adaptarse más o menos. Todos cambiamos. Solo deseo que los pirahãs gocen de salud y felicidad, lo mismo que querría para cualquier grupo de personas. FUNAI no deja ir a Dan con los Pirahãs. Los Pirahãs quieren a Dan. Las mujeres hablan también. Queremos a Dan. Dan habla nuestra lengua.